Hola, bienvenido a la unidad de aprendizaje curricular 2 denominada Proyectando mis raíces, de la disciplina de Socioeconomía del siglo XXI. Esta semana estudiaremos el tema la diversidad cultural, étnica y etaria de tu comunidad. La diversidad cultural ha cobrado especial relevancia en los últimos años, debido a distintos fenómenos como las migraciones internas y externas, así como a los procesos de globalización en todo el mundo. En este contexto, México ha sido reconocido como uno de los países con mayor diversidad cultural, étnica y lingüística a nivel internacional. Pero veamos qué es el término cultura. La cultura es definida como el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida socialmente adquiridos de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar, es decir, su conducta. Esta definición indica que la cultura se adquiere al vivir en sociedad, lo cual ocurre mediante un proceso llamado endoculturación. ¿Qué es la endoculturación? Es definida como una experiencia de aprendizaje parcialmente consciente y parcialmente inconsciente, mediante la cual la generación de más edad incita, induce y obliga a la generación más joven a adoptar los modos de pensar y comportarse tradicionales. Por ejemplo, el Día de Muertos, el cual tú has aprendido a través de una práctica repetitiva en tu casa y son tus padres o tus abuelos quienes te han inculcado ese sentimiento hacia tus antepasados. La cultura incluye estilos de vida y conductas. La cultura abarca lo que pensamos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo hacemos las cosas y por qué creemos que las hacemos así. Reprimir o incluso atacar la identidad cultural de una persona es muy grave, pues equivale a despojarlo de su forma de pensar y sentir, de la forma en que da sentido a su existencia y enfrenta los problemas morales y prácticos que se presentan en su vida diaria. Asimismo, permite valorar que cuando hablamos de culturas, en plural, no nos referimos a rasgos superficiales o anecdóticos, sino a una visión completa del mundo. Es decir, una cultura es más que una serie de elementos típicos, como el vestido, los alimentos o la apariencia física. En México, por ejemplo, existen 68 pueblos indígenas. Cada uno posee una cultura propia, cuyo valor no es distinto al de la cultura mestiza, mayoritario en nuestro país, que además se formó gracias a los aportes de estas culturas, así como a los de una herencia cultural presente en nuestro país, pero a veces olvidada, la de los africanos, que fueron traídos al territorio de la Nueva España durante la época colonial y cuyos descendientes hoy son parte de la sociedad mexicana. La diversidad cultural en México. El reconocimiento y la protección de la diversidad cultural ha sido una de las prioridades internacionales difundidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. La misma UNESCO ha definido la diversidad cultural como la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y las sociedades que, al manifestarse, transmiten el patrimonio de la humanidad. En tanto que se trata de una multiplicidad de formas, la diversidad cultural comprende la pluralidad histórica, los grupos étnicos, las lenguas, las costumbres, las tradiciones, la gastronomía, el arte, la artesanía, etc. Todo lo anterior ha partido de considerar que cada grupo y cada sociedad tienen una manera particular de ver el mundo y de relacionarse con este, es decir, en cada grupo hay una forma específica de percibir y solucionar problemas, asignar valores, cualidades, roles, etc. Lo que finalmente genera una identidad cultural particular que debe ser respetada.
La identidad cultural es la construcción de las personas a partir de la cultura o las culturas hacia la cual tienen un sentido de pertenencia. Aunque en inicio la diversidad cultural se ha pensado en términos de diversidad étnica, la pluralidad y las distintas manifestaciones de la cultura incluyen también la diversidad lingüística y el patrimonio material, entre otras. Siguiendo esto, veremos de manera breve algunos elementos representativos. Diversidad étnica. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México explica que actualmente existen 68 pueblos indígenas. Asimismo, en el 2015, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística censó a casi 1.400.000 afrodescendientes, cifra que corresponde con el 1.4% de la población nacional y que representa una parte importante, aunque frecuentemente indivisibilizada, de la diversidad étnica y cultural del país. Por otro lado, la diversidad étnica puede expresarse, por ejemplo, en la gastronomía, la artesanía o en las creaciones artísticas que son propias de cada región del país. Asimismo, puede expresarse mediante manifestaciones no necesariamente materiales, como las fiestas, las ceremonias, las representaciones teatrales o musicales. Esto se relaciona también con una identidad cultural forjada por la conservación de distintos saberes, creencias, ritos, tradiciones e historias transmitidas de manera generacional. Diversidad lingüística. El patrimonio lingüístico de México se conforma por 11 familias lingüísticas, 68 lenguas propias y 364 variantes. Dichas lenguas son habladas por aproximadamente 7 millones de habitantes, lo que convierte a México en el país con mayor población hablante de lenguas indígenas en América. El problema es que, ante la creciente presión del uso del español, hay un alto riesgo de desaparición para la mayoría de dichas lenguas. Por otro lado, también son consideradas bienes inmateriales, pero lingüísticos. Las crónicas, las leyendas y la herencia literaria en general. En el siguiente mapa se expresan algunas de las lenguas indígenas que son habladas en Puebla. Está el náhuatl, el totonaco, el otomí, el popoloca, el mixteca y tenemos algunas áreas que son plurilingües en las cuales se habla más de una lengua indígena. Nosotros que pertenecemos a la Sierra Norte del estado de Puebla es más común la presencia de la lengua náhuatl y del totonaco. Otro de los aspectos donde la diversidad cultural es visible son las expresiones materiales, como los monumentos históricos y los bienes documentales. Quizá una de las cuestiones más representativas en este sentido es el patrimonio arqueológico, que puede incluir ciudades como Chichén Itzá, Monte Albán o Teotihuacán, hasta restos de utensilios y herramientas o distintas formas de arte rupestre. En suma, México ha sido reconocido como un país pluriétnico y pluricultural. No obstante, ante los constantes cambios socioeconómicos y los procesos de modernización, los pueblos indígenas y la riqueza cultural que es representativa del país han estado constantemente amenazados. En algunos sectores y contextos, la diversidad cultural ha sido vista como un factor de atraso o un impedimento para la modernización, razón por la que ha sido necesario crear estrategias de protección. De hecho, actualmente la diversidad cultural ha pasado de ser un concepto que hace referencia a la pluralidad de manifestaciones culturales presentes en una sociedad determinada a ser reconocida como un derecho humano. Específicamente México ha suscrito tanto la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO en el 2001 y la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales en el 2005.
En el 2001, en la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce la diversidad cultural de la nación mexicana en el artículo 2, cuyo foco de atención estuvo centrado en los pueblos indígenas. 2 años después, en el 2003, entra en vigor la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que permite la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la reforma a la Ley General de Educación, promoviendo la enseñanza de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto de los derechos lingüísticos. Un año después, se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y una ley federal que lo respalda, de manera que sea posible garantizar el derecho a la igualdad y combatir la exclusión social por motivos de origen étnico. En el marco sanitario, también se reformó la Ley General de Salud, intentando promover el respeto de usos y costumbres indígenas, el uso de la medicina tradicional y la atención médica intercultural. En centro y sur del país, varias entidades federativas también reformaron sus leyes para respaldar el marco legal que los antecede. Por tu atención, gracias.